Recording in progress. Buenas noches. Hoy, 8 de septiembre 2023, vamos a destinar a continuar con la actividad en la cual explicamos características y las fases del proceso relativo al juicio sumario. En la última sesión de clases explicamos parte de las actitudes del demandado. Hoy continuamos en ese escenario, siguiendo con las actitudes del mandado, en virtud que las expuestas en la sesión de clase anterior no son las únicas. Vamos a agregar otras posibles actitudes del demandado que se dan a lo largo del juicio ordinario. No es necesario que se den todas, es una u otra, pero hoy nos corresponde, según la presentación que ustedes tienen en su poder, a partir de la diapositiva número 6. El allanamiento regulado en el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a escuchar a Joshua María El Carmen Flores. Joshua María. Sí, licenciado. El artículo 115 mencionaba, ¿verdad? ¿Correcto? Allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. ¿Qué es el allanamiento, María? El allanamiento. El No artículo que lo... acaba de leer usted, ¿verdad? Pero ahí establece un procedimiento de allanamiento, pero mi pregunta es, ¿qué significa la institución de allanamiento? Bueno, ¿quién quiere ayudarla? Lisbeth Mendoza. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sería la aceptación, el aceptar lo que se está, a lo que se está demandando, a lo que me están demandando en algún caso. A la pretensión se llama eso, la pretensión del actor. ¿Y qué consecuencias jurídicas provoca el allanamiento? El juez daría el fallo a lo que se estaría, Primero, sin más trámite, falla, ya no continúa el proceso. ¿Por qué se dice que el allanamiento es una forma anormal de terminar el proceso? porque normalmente no siempre es que lleven a, no siempre es que el demandado acepte lo que se está, No siempre es el allanamiento. ¿Y la forma normal cuál sería, Lisbeth? una contestación en sentido No, negativo. una forma de terminar el proceso, una forma normal. Esta es una forma anormal. Una forma normal de terminar el proceso, ¿cuál es? Que se siga el procedimiento. No, escuche, escuche. El proceso son una serie de etapas Ujú. debidamente ordenadas. ¿En qué momento finaliza el proceso? Una forma normal, En la sentencia. correcto en la sentencia. Esa es la forma normal y agotando los recursos que acabe. Vamos a seguir con las actitudes del demandado. Dejemos el allanamiento y nos vamos a la reconvención. En el artículo 119 habla de esas condiciones de admisión. ¿Cuándo es el momento para reconvenir? Al contestar la demanda. Se debe seguir en el mismo trámite. Hay una conexión objetiva entre ambos juicios. ¿Por qué ambos juicios? Hay ambas pretensiones. Por un lugar, el demandado pasa también a asumir otro rol de actor. Sus requisitos son los mismos que la demanda. Sobre esa base necesito que leamos el 119 y lo explique. 119. Ok. Sería artículo 119, reconvención. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes. Que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites.
¿Qué significa la contravención? ¿Qué entiende usted por contravención? Es una contrademanda. ¿Y qué es la contrademanda? Es, uy, Es cuando el es- demandado se convierte en actor y ejerce otra pretensión contra el actor que se convierte en demandado sobre un mismo objeto que versa la controversia. ¿Cuál es el momento procesal para plantear la reconvención? cuando se contesta la demanda, ¿Y cuáles son los requisitos que debe llenar la contestación de la reconvención? los mismos que, mm, mm, los mismos que la demanda ¿Y serían, cuáles son los de la demanda? serían los estipulados en el artículo 106, 107 y en el artículo 61, que estaría la escritura. En el, Perdón, perdón, no, no. serían seguir lo que comenta en el artículo 61, escrito inicial, ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es escrito inicial? porque es la primera solicitud. Correcto, y con eso inicia el proceso. ¿Esos requisitos son discrecionales su cumplimiento? ¿Puedo omitir alguno de ellos? Tiene que seguir como dice la ley, lo tiene que seguir. Claro. O sea que en el examen no puedo equivocarme en omitir uno y decir, ah, es que no respondí como el profesor quiere. ¿Será que es como el profesor quiere o como No, la ley lo ordena? no, Entonces no admite otra interpretación. no. Exige lo que establece la ley. Gracias, Lisbeth. Ya estudiamos el 119, las actitudes del demandado, y esta reconvención es una contrademanda que establece el procedimiento, también el trámite de los incidentes. Tanto que hemos hablado de los incidentes, hemos hablado muchísimo, pero aquí nuevamente es importante establecer que los asuntos que no tengan una vía específica se van a tramitar en los incidentes. Hay una persona que se llama Cindy, que no tiene apellidos. Porque hay otra Cindy Lorena Méndez, Azurdia, allá no, pero Cindy solo con nombre, ¿existe o no existe? No, no existe. Vamos a darle la palabra a Nixon Morales. Nixon Morales, Sí, licenciado, buenas noches. buenas noches. ¿Tiene su código y la presentación a la mano? Sí, ahorita voy a poner la presentación, licenciado. Para que se ubique en la página número 9 de la presentación. ¿Le ha servido la presentación o no le sirve de nada? Bien, sí sirve, la verdad. Ahorita voy. ¿Y por qué no la imprimís? Para Es la, comentar, para anotar, etcétera. bueno, espérame, ahorita Bueno. la voy. Vamos a tomar como referencia esa presentación y vamos a estudiar el artículo 232. Quiero que me hables de la interposición de las excepciones previas. Si tenés claro que es una excepción previa, perentoria y las mixtas, ¿verdad? Hay que clarificar esa diferenciación. Previas atacan la forma, el proceso. Perentorias atacan la pretensión del actor. Las mixtas se interponen como previas, pero van a tener un efecto de la perentoria, es para que no prospere un proceso que ha nacido con un vicio estructural. Entonces, ya tenemos claro que es una previa, que es una perentoria y que es una mixta. Sobre esa base, necesito que te ubiques en el artículo 232. Y ahí, después de leerlo, vamos a discutir temas importantes, como el plazo para interponer las excepciones previas, establecer si no son preclusivas, las clases, que son las que regula el 116, el trámite de los incidentes. Entonces Nixon nos va a explicar cuál es ese trámite y en qué momento se interpone. Y para el efecto, cuando hable de los incidentes, Nilsson se va a abocar de la normativa especial que ustedes ya tienen conocimiento, que le hemos explicado alrededor de 8 veces, el trámite de los incidentes. Bueno,
Si quieres para ordenar tu exposición, lee primero el 232, porque ahí están todas las respuestas a las variables que leí. Entonces, al comentar esas premisas, damos respuesta al plazo, a las clases, a su trámite y en qué momento se interponen. 4 variables que no puedes dejar de explicarnos. Entonces, la recomendación es que primero lees lectura de corrido y después regresamos otra vez a separar esas premisas. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Iniciemos. Ok, capítulo 2, procedimientos, artículo 232, interposición de exposiciones previas. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Pienso que para que puedas responder, te facilitaría que yo te hiciera la pregunta, ¿verdad? Así mantenemos un orden. ¿Te parece? Me parece. Bueno, estamos ubicados en el juicio sumario. Mm. ¿Cuál es el plazo de emplazamiento, el término para contestar la demanda en el juicio sumario? Sería, bueno, la, Por eso es importante concentrarnos y escuchar bien la pregunta, porque si no, yo no puedo responder congruentemente si no escucho que analizo la pregunta. ¿Querés que te la repita? sería los 3 días, Correcto, pero ¿por qué? porque sería el término para contestar la demanda, bueno, es el que está en el artículo 233. Porque el artículo 233 fija ese plazo, es un plazo legal. Esa es la respuesta. Ahora analiza esta pregunta. ¿Cuál es el plazo del emplazamiento para el juicio ordinario? El plazo, Te recomiendo manejar tu código, pues, porque tu respuesta no es por ocurrencia, es con un fundamento de derecho. ¿Qué ejercicio estamos haciendo? Comparar el emplazamiento, el tiempo en el juicio sumario, cotejarlo y compararlo con el juicio ordinario. una vez, vamos a ver. Mm, Por lógica, si aquí estamos en el apartado del juicio ordinario, yo me iría a la normativa que regula el juicio ordinario, donde establece el plazo del emplazamiento. No lo buscaría entre las normas del juicio sumario. Correcto. Aquí está, vamos a ver. Sería el artículo 111. Leámoslo. Dice, término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez complacerá a los demandados, concediéndoles audiencias por 9 días comunes a todos ellos. Perfecto, correcto. Vas muy bien en tu razonamiento. La conclusión sería, el emplazamiento en el juicio ordinario es por ¿cuántos días? Es por Lo acabas de leer. 9 días comunes a 9 todos ellos. días. Y el juicio, ¿qué significa la palabra comunes, Nixon? Que serían días hábiles. No, esa es paja la que me estás dando. No, no. Comunes quiere decir es el mismo plazo para las partes. Ok. Diferente es el cómputo de los días hábiles. Esa es otra cosa. Comunes es para las partes comunes. Es el mismo plazo para las partes. Ok. Sigamos. El plazo para contestar la demanda en el juicio sumario es de... Ah, Ya lo leíste antes. Lo que sería de estamos haciendo, mira, vas bien en tu interpretación, pero cuando ya estableces tu conclusión, entras a un proceso de duda. ¿Por qué en eso? Si lo que leíste y tu respuesta fueron correctas, entonces lo que estamos estructurando es tu conclusión, pero ya no tenés que ser dubitativo, tenés que argumentar con persuasión, no convences, porque decís, ahí generas duda en un juez. Tenés sí, que sí. argumentar con razón. Además, tus respuestas fueron correctas las dos. Lo que estás haciendo en este momento es razonar, concluir. De la inferencia en teoría es una conclusión, pero debe ser convincente, debe ser seguro, debe ser certero.
porque tus respuestas anteriores fueron correctas. Entonces no tienes que dudar. 9 días ordinario, 3 días de la contestación para la demanda en el juicio sumario. Esta fue la introducción para llegar a la interposición de las excepciones previas. Las excepciones previas en el juicio sumario, ¿dentro de qué plazo se deben interponer? Dentro del segundo día de emplazado, según artículo 232. Y el emplazamiento es de... Em, No, no, ahorita no te... No, no, tienes que hacerlo bien. Si ha sido nítido. Vamos a ver, del trámite de los incidentes, ¿no? No, no. No, Nixon. Te voy a reencauzar y te voy a dar la oportunidad porque venís razonando bien. Pero lo que yo no te voy a permitir es que si vas así en el camino para marcar el gol, vengas en lugar de marcar el gol y hagas para el tiro de esquina. Si vas bien todo el recorrido. No, regresemos. Segundo día de emplazado, excepciones previas en el juicio sumario. Y vimos que si el plazo para contestar la demanda es 3 días, solo te queda pendiente ¿cuánto tiempo? Si contestar la demanda máximo 3 días, interponer excepciones, si yo interpongo las excepciones hoy, ¿cuántos días me quedan para contestar la demanda? 3 días. Sería 3 días, ¿no? Mírale la cara a Beverly y ahí te va a ayudar a interpretarla. Mírale la cara, no sé si tal vez no la puedes ver, ¿verdad, Beverly y Johanna? Yo creo que Buenas sí. noches, licenciado. No te vayas, Nixon, si vas razonando bien. Pero esta pregunta que te dice sí es compleja. Y no está así taxativamente la respuesta en la ley. El derecho es apasionante porque es pensar, es razonar. Para interpretar y aplicar el derecho no es de memoria, ni es de saberse de memoria los artículos, es saber aplicar. Beverly, o comparte lo afirmado por Nixon, No, licenciado. pero basta con decir sí, no, o hay que argumentar. No tenemos que argumentar. Entonces convenza a Nixon, Bueno, hágale una propuesta académica, jurídica. sí. Como dice el artículo 233, el término de emplazamiento es de 3 días. Entonces, si interponemos las excepciones previas dentro del segundo día, nos queda un día nada más para contestar la demanda. Para mí es categórico su respuesta y correcto. Nixon, Gracias, ¿te quedó licenciado. claro? Sí, ahorita sí ya quedó claro, licenciado. Y no hay te das cuenta, Nixon, que el ejercicio que hicimos mental, yo los pongo a pensar, a trabajar con problemas, porque este derecho procesal es práctica, es razonamiento, ejercicio, y esa respuesta no está en la ley. En un artículo vas a encontrar, me queda un día, pero es derivado del análisis de comparar esas dos normas. Entonces, tu razonamiento, tu pensamiento es básico. O sea, yo no puedo aplicar derecho procesal si no hago interpretación, si no realizo argumentación. Pero sigamos con las preguntas interesantes. Todas las respuestas están en la norma. Ya establecimos que la interposición de las excepciones previas es dentro del segundo día. ¿Cuáles son esas excepciones previas? ¿Y en qué artículo están reguladas? Esas son las excepciones previas del artículo 116. Leámoslas, por favor. Ok. Artículo 116, excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción y arraigo. Todas las excepciones que leíste son previas. ¿Qué es lo que atacan? ¿Qué persiguen? Son mecanismos de defensa procesal. ¿Pero qué persiguen? ¿Cuál es la pretensión de todas las previas? ¿Atacar qué? La acción del... No, la forma del proceso. Ah, Las perentorias vas a atacar la pretensión del actor, entras al fondo. Y las mixtas son las previas interpuestas que tienen un efecto procesal de las perentorias. Entonces, tenés que tener bien clarito, las previas es depurar el proceso, atacar la forma. ok. ¿Cuáles son? Las que leíste del artículo 116. Aunque sí les confieso que todo estas excepciones es el programa de Procesal Civil 1. En ese tu curso de Procesal Civil 1 estudiaste cada una de las excepciones. Así es. Perfecto.
tu persona y todos. ¿Cómo se tramitan las excepciones previas en el juicio sumario? Por el trámite de los incidentes. ¿Qué es un incidente? Bueno, los incidentes son cuestiones que se pueden resolver. Cuestiones, te voy a ayudar, cuestiones accesorias, Cuestiones secundarias a un proceso principal, a un proceso subyacente. No sé si te acordás que en la última clase hice el ejemplo del expediente y el Sí, incidente. Sí lo hice, ¿verdad? Con ustedes. sí. Ese es un incidente. ¿Cuál es su fundamento legal? Claro, no estoy haciendo relación que el incidente es sobre el expediente, no, eso conlleva un trámite específico. Hay plazos, 10-2-3, que no se les olvide 10-2-3, pero ese 10-2-3 no es un esquema para un juego, es porque Nixon nos va a explicar ese 10-2-3 desde el 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Hemos hablado mucho de los incidentes porque hay distintos asuntos que no tienen una vía específica para el trámite y se tramitan en los incidentes. Leamos nuevamente el 135. Está bien, el 135 de la ley del organismo judicial. Incidentes, toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Y hay un plazo en los artículos siguientes del 136 al 140 que regule la ley del organismo judicial Sí, o están, explica el trámite. sí, en el 138. Leámoslo. El artículo 138, trámite promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubieren por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. ¿Y el siguiente artículo? 139. Artículo 139, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiera que se abra prueba o el juez lo considera necesario, el mismo se abrirá prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Es decir, no todo incidente va a haber prueba, va a depender de los elementos. Puede ser que se releve la prueba o puede ser que se lleve a cabo un periodo de prueba. Yo pienso que ya al artículo 232 que leíste y el 116, ya le extrajimos las características más importantes. La última pregunta, ahorita vas ganando con 90 puntos tu respuesta a tu examen, pero aquí te juegas los 100 puntos o te quedas con 90. Al interponer después de la demanda, las excepciones se van a decidir de una forma conjunta, de conformidad con el 232, ¿con qué resolución? ¿En qué resolución se van a decir de forma conjunta? En tu 232 está la respuesta. Ok, serán resueltas en sentencia. Ahí sí es. Entonces tu respuesta es en sentencia. Perfecto, Nixon. Gracias. Bueno, buenas noches. Aquí vamos a seguir con la presentación y les queda muy clara que las excepciones previas se plantean después de contestar la demanda, se tramitan como incidentes y se van a resolver de forma conjunta en la sentencia. Entramos a una etapa muy importante del juicio sumario. Ustedes cuando estudiaron su juicio ordinario y proceso civil 1, también estudiaron el procedimiento que es la prueba, diferencia del objeto, que es la carga de la prueba, cuáles son los medios de prueba, cuál es el sistema de valoración. Y aquí vamos a detenernos en el procedimiento probatorio. De igual forma, en el juicio ordinario, estudiaron procedimiento probatorio. Aquí lo vamos a aplicar al juicio sumario. Yesenia Bonilla del Cid. Yesenia Bonilla del Cid. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yesenia. Vamos a estudiar el procedimiento probatorio. ¿Tiene la presentación a la mano en el número 12? Sí, ¿Y el código? también.
¿Y la ley del organismo judicial? También. Entonces está completa en su... ¿Y su diccionario jurídico o lo consulta virtualmente? No lo tengo a la mano, Pero licenciado. puede consultarlo virtualmente también. Vamos a estudiar el procedimiento probatorio del juicio sumario. Quiero que se ubique en el 234. Sí. Antes de que lo lea Yesenia, tenemos que poner atención en la presentación 12, donde se señala el término de prueba. Ahí lo va a leer Yesenia cuál es, el ofrecimiento de la prueba, conjunta en la demanda y contestación de la demanda, la práctica de la prueba, quiere decir diligenciamiento 129. Todo lo que estoy diciendo rápidamente está en la presentación, no es necesario que anoten. Se va a recibir con citación de parte contraria, se va a señalar día y hora para recibirla. Y el juez va a presidir toda la diligencia, se llama el principio de inmediación. No es necesario que copien, absolutamente todo está ahí. Ahora entramos a analizar el 234. Quiero que lo lea despacio y lo explique, porque cada premisa son diferentes figuras. Entonces Yesenia no las va a confundir, nos va a explicar 3 premisas de un artículo corto, pero importante. Cada premisa, cada párrafo regula una figura distinta. Entonces, primero leámoslo íntegro, de corrido. Después explica cada una de las 3 premisas. ¿Está clara la instrucción, Yesenia? Sí, licenciado. Muy bien. Capítulo 2, procedimientos, artículo 234, prueba y vista y sentencia. Muy El bien. término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de la prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Muy bien. Si solo le pregunto los plazos para esas figuras, está fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Yesenia? Un ejercicio comparativo con los plazos del juicio ordinario. ¿Está claro mi propuesta? Sí, licenciado. Va. ¿Cuál es el término de prueba en el juicio ordinario? Término de prueba del juicio ordinario. Creo que son 3 días. No es adivinanza. Mejor vamos a buscar el código. Obviamente nos dejamos la parte específica del sumario y vamos al juicio ordinario. Pero el derecho procesal es preciso, exacto, no es adivinanza de inventar los plazos. Como en el examen dice, es que yo no le contesté como quería el profesor, no es como quiera yo, es como la ley lo ordena. Si la ley fija un plazo, yo no puedo poner por aproximación, la respuesta es mala, así de concreto, porque este curso es muy preciso. Es lo que establece la ley. Juicio ordinario no lo podemos inventar. ¿Cuál es el plazo del término de prueba en el juicio ordinario? De prueba, días, No busquen en el apartado del sumario, tiene que ser juicio ordinario. Sí. ¿Se recuerdan que expliqué yo en la primera clase el juicio ordinario? A pesar que lo habían visto el semestre anterior. ¿O no hay término de prueba en el juicio ordinario? Bien, pero no lo encuentro. No, cuando uno interviene tiene que fundamentar en derecho, en una norma, su opinión, si no, no, es empírico. Bueno, gracias por participar, Yesenia. Bueno, licenciado. Mónica, bienvenida Mónica Monroy. Vamos a seguir con el ejercicio. Buenas noches, doctor. Bienvenida. ¿Quiere que le repita la pregunta? No, doctor. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento legal? Y usted va a hacer, estoy seguro que me la va a dar. Es el artículo 123. La apertura a pruebas es por 30 días del juicio ordinario. Correcto. Y es aplicable el juicio ordinario lo que no sea no sea especial. Y en este caso no vamos a aplicar el 123 para el juicio sumario. ¿Por qué razón?
Porque aquí tiene específicamente Exactamente, porque tiene una norma específica. Mientras que en el juicio ordinario, el 123, habla un plazo de 30 días, en el juicio sumario es de 15. ¿Y cuál cree que es la lógica, Mónica, que aquí regule un plazo, un término de prueba a la mitad del ordinario? 15 y ordinario 30. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón del legislador? porque lo querían que fuera más rápido. Así es, Pusieron exactamente. Responde hasta el término de juicio sumario. ¿Qué quiere decir juicio sumario? Brevedad, rapidez, economía procesal, sencillez. Entonces, los plazos se han acortado. Esa es una diferencia con el juicio ordinario. Entonces, eso nos va a servir en la lógica, porque cuando yo les pregunte comparativamente, no va a haber plazo más corto en el ordinario que el sumario. ¿Me explico? ¿Segura? Sí, Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuál es el término de prueba para el juicio sumario? para el juicio sumario. Usted ya me respondió correctamente para el juicio ordinario. Ahora, para el juicio sumario, ¿cuál es el término de prueba? No hay término de prueba porque las partes deben llevar sus pruebas el día de la primera audiencia. Ese es en el juicio oral, Mónica. En el Eso ordinario. vamos a regresar y ordenar. Y al final explicar esto nos ayuda para que todos lo tengan claro. Voy a explicar 3 juicios distintos, que todos son de conocimiento. En el juicio ordinario, el término de prueba que usted leyó, el 123, son 30 días. En el juicio oral no hay un término de prueba per se. Es por las audiencias. Debe llevar a la primera audiencia, pero una segunda y una extraordinaria. Juicio oral. Y en el juicio sumario, ¿cuál es el término de prueba? Se puede auxiliar de su código. En el juicio sumario, el término de prueba son 15 días. Fundamento legal. Es el artículo 234. Perfecto. Sigamos con esa norma. La vista se va a verificar dentro de qué plazo. Dentro de un término no mayor de 10 días. Muy bien. ¿A partir de qué momento cuenta? Contados a partir del vencimiento del término de la prueba. Perfecto. La sentencia en el juicio ordinario, ¿dentro de qué plazo se debe dictar? Ordinario es dentro de 15 días. ¿Y sumario? En el sumario es de 5 días. Perfecto. Ahorita viene una pregunta que expresamente no está regulada en la ley, pero usted hace inferencia lógica y sí va a poder obtener, pero tiene que poner atención a la pregunta. Cuando el último párrafo señala, la sentencia debe pronunciarse entre los 5 días siguientes. La interrogante es, ¿siguientes a qué? O expresado en otros términos. Esos 5 días, ¿a partir de qué momento corren? ¿A partir de qué momento se computan? A partir del término de la prueba de los 15 días. No. No está en la ley. O sea, por gusto que usted busque en la ley. Pero taxativamente no hay una respuesta a eso. Pero si conocemos las fases del proceso, nos va a ayudar a entender que el proceso es una secuencia lógica, cronológica de actos procesales para llegar a un fin determinado que es la sentencia. Le voy a repetir la pregunta. Esos 5 días de la sentencia, ¿a partir de qué momento se computan? Después de los 10 días de terminada la vista. Así es, así es. Si la vista terminó hoy, terminó la vista, quiero que haga un cómputo. Tiene un calendario a la mano, porque este ejercicio es práctico. El derecho procesal es eminentemente fundamental. La forma y el tiempo. No puedo platar cuando yo quiera. Bueno. Hoy finalizó. Hoy se verificó la vista. Yo quiero que usted me haga cálculo
de los 5 días siguientes, porque si hoy finalizó la vista, nos quedan 5 días. ¿Sí? Sí. Va, entonces, pero no se precipite, hágalo relajado. Consulte su calendario y me dice cuándo finalizan los 5 días. Hoy fue la vista. Hoy es viernes. Hoy viernes. Por eso, no responda rápido, no, mire su calendario. Que aquí lo tengo, doctor. Mire. Va, mírelo. Entonces, como son 5 días, sería toda la otra semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que son los 5 días. Escuchen el razonamiento de Mónica. Toda la semana. La semana comprende de qué días. No, pero no, sin contar sábado y domingo. Pero qué, voy a ubicar mis ideas. El derecho requiere precisión, quiere argumentar y usar terminología jurídica. La palabra toda la semana, Nixon, ¿qué significa toda la semana? Literalmente. Todos los días. Sí, pero decirlos, ¿cuál es toda la semana? ¿Qué días comprenden toda la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Perfecto. Eso es lo que dijo Mónica, todo. ¿Y sábado y domingo son días hábiles? Sí. Entonces, su respuesta no es todos. Contados a partir del lunes. Yo no le digo a partir de cuándo y cuándo. Yo la pregunta concreta que le hice es a partir de qué momento venció el plazo de la vista y empieza a correr el primer día para dictar sentencia de los 5 días. ¿Cuándo? Hoy fue la vista. Mire su calendario. Si hoy fue la vista, 8. Entonces, ese mismo empieza a correr a las 6 de la tarde. A las 6 de la mañana del lunes. Pues no es adivinanza, Mónica. No es lotería. Estoy recordando de que aquí dice, en algún artículo dice que empieza a correr a las 6 de la mañana del día siguiente, pero como este es sábado. Artículo 45 de ley de orden judicial a partir del día siguiente. Y la pregunta, usted misma se va hundiendo, se va metiendo a más Honduras, y la pregunta es sencilla. La pregunta se la voy a repetir por tercera vez. El primer día que empieza a correr el cómputo para dictar sentencia, ¿cuál es? Se la voy a hacer más fácil. ¿Cuál es el primer día? El lunes. El lunes, va. Lunes. De ahí a cálculo de 5 días hábiles. 2, 3, 4, 5. ¿Qué día se debe dictar sentencia? 3, 4, 5. El viernes 15. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cindy Méndez, ¿está de acuerdo con lo que dice Mónica? 1, 3. Y ahí tiene, yo le he dicho 5 veces que mire su calendario, pero no ha seguido mi recomendación. Cindy, por ahí la vi, no se puede conectar, Cindy. Bien, licenciado, por acá estoy, ¿me escucha? Sí, Cindy. También está José ahí listo. Pues ahí, si José quiere participar, bienvenido, cualquiera o los dos. Cindy, ¿está de acuerdo con lo que mencionó Mónica? Yo lo interpreto o lo entiendo de esta manera. Entonces, si hoy es la sentencia... En resumen, la pregunta es, ¿se adhiere a la interpretación de Mónica, sí o no? No. Pero repito lo de siempre, basta con decir sí o no. No, licenciado, porque sería, si es entonces a partir del lunes 18, sería el quinto día. A mi parecer sería el lunes 18. ¿Por qué? Porque empezamos a contar los 5 días del lunes 11. Entonces sería del lunes, no sé. Bueno, cuente los 5 días. A partir del lunes, ¿cuáles son? Sería, a partir del lunes sería
perdón, sí sería, Aquí, ¿sabe qué nos está generando Cindy? Si ya Mónica generó dudas, Cindy nos metió a un pantano. es que yo no A un entiendo, pantano movedizo, porque ella misma se contradice. El derecho es argumentación, es congruencia. Dijo primero una tesis, ahorita ya cambió. Entonces, eso genera una gran duda. Mi pregunta es si están de acuerdo con Mónica, pero aquí Cindy nos equivocó. José Espinosa. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues yo no estoy de acuerdo porque si contamos días hábiles, el día 15 no se podría tomar en cuenta por el tema Claro. Entonces sería ¿Qué el es lunes, el viernes? ¿Qué es? el día de la independencia, licenciado. Sí, pero ¿cómo se conceptualiza desde derecho Eh, laboral? Sería sueto, ¿no? Asueto. Un ejemplo de un feriado en la ciudad de capital. El 15 de agosto, licenciado. Correcto, el objetivo es no confundir feria con... Entonces, Mónica, le dije, un abogado litigante tiene que ser hábil en el cómputo de los plazos, porque el derecho procesal es práctico. ¿Cuántas veces le dije, Mónica, que mirara su calendario? Como Mónica. Sí, Mónica, y entonces el 15 no entra el cálculo. Aquí, con este ejercicio práctico, yo hice un ejemplo de aprendizaje, que los días inhábiles en procesal civil no cuentan, y el 15 no cuenta. Otro ejemplo, aparte de un feriado, un asueto, el organismo judicial otorga permisos especiales para jueces y magistrados por X circunstancias, y cuando otorga esos permisos, suspende los plazos. Entonces se prorroga el día que se suspendió por X razón. Este ejercicio práctico nos sirvió. Ahora, si me pregunta José Manuel, ¿cómo funciona en constitucional? Ya lo dije, ahí es diferente. En amparo, todos los días son hábiles. Todas las horas y días son hábiles. Sábado, domingo, días inhábiles, son días calendario en materia de amparo. Pero aquí estamos estudiando procesal civil y mercantil. Con este ejemplo, Mónica jamás se le va a olvidar. Miren todo lo que estamos haciendo analizando una norma. Entonces ya el artículo 234 quedó claro. Ahí están los plazos de la prueba, de la vista y la sentencia. Ya, y recordemos que es un concepto de prueba, que es una vista y que es una sentencia. Son tres conceptos totalmente diferentes. Conclusión, vincular el 234 al 129. Tania Florian de Paz. Tania Florian de Paz. Vamos a estudiar el 129, la práctica y la prueba. Es un artículo complejo, pero no está Tania. Sheila Guzmán. Sheila Guzmán. Tampoco se encuentra. Wilmar Velázquez. Wilmar Velázquez, tampoco, que se va a descansar. Y usted, esto parece sesión espiritista, está en lo oscuro. ¿Estoy hablando con un ser humano o un espíritu? No lo miro. Lo que pasa es que tengo un poco de poca luz. Ala, me preocupa. Usted tiene el foco de poca luz. No, el foco lo tengo atrás y... Ah, la casa tiene el foco. Como literalmente, ¿qué dijo usted? Su oración, ¿qué dijo? Tengo un foco de poca luz. Vaya, y si tengo, ¿a quién se refiere uno? A mi persona. Claro, yo lo miro bien, no le miro que le falte ningún foco. Quizá le falta un poco de iluminación a su techo, pero no es sí. usted, es el techo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, licenciado. Y ese techo, esa luz que le falta al techo, no es obstáculo a que podamos dialogar ni interpretar. Si alcanza a ver su código. A leer. Sí, licenciado, sí. Bueno, vamos al 129. Y lo que me alegra es que a usted no le falta ningún foco, eso es importante. Vamos, vamos. Lo escucho, pero leamos despacio todo el 129. Las pruebas se recibirán con citación de parte contraria
y sin este requisito no se tomará en consideración. Para las diligencias de la prueba se señalarán día, hora en que se deban practicarse y se citará de la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Muy bien, gracias Wilmar. Voy a explicar esa norma. El primer párrafo dice, las pruebas se recibirán con citación de parte contraria y sin ese requisito no se van a tomar en consideración. Esto es para ejercer el principio contradictorio del derecho de audiencia si la otra parte quiere fiscalizar o impugnar algún medio de prueba. Por eso dice, citación de parte contraria. Segundo párrafo, para la diligencia de prueba se va a señalar día y hora en que deberán practicarse. Se citará con parte contraria. ¿Con qué plazo? 2 días de anticipación. La prueba, en ciertos casos muy excepcionales, va a ser de forma reservada. El juez va a practicar la prueba bajo el principio de inmediación. Él va a presidir toda la diligencia de esos medios de prueba. Y póngale atención a esa frase, citación de parte contraria. Cindy Lorena, necesito su reivindicación. Y entonces todos tenemos derecho a reivindicarnos y ahorita lo va a hacer muy bien con análisis. ¿Verdad que sí necesita reivindicación? Bueno, leamos el código, el 127 y después lo va a explicar. Primero lo va a leer de corrido y después lo va a separar en premisas. En la técnica que hemos explicado, ¿le ha servido esa técnica? Bastante, doctor, bastante. Muy bien, entonces solo les lanzo unas variables que ustedes deben de tomar en cuenta en esa norma, que está en la presentación número 13. No es necesario que anoten. Deben diferenciar qué es un medio de prueba prohibido por la ley, un notoriamente dilatorio, y cuáles se entorpecen la marcha regular del proceso. ¿Por qué una resolución es inapelable? ¿Y en qué consiste una protesta sobre inadmisibilidad? Todas estas respuestas están en esa norma. Pero yo solo lancé esto como anticiparnos. Pongámosle un foco a la norma y atención a esas variables. Es más, ustedes en su mapa conceptual en una hoja tienen que separar lo que está en la presentación y desarrollarlo, porque yo no lo tengo desarrollado. Un ejemplo de prueba prohibida, un ejemplo de una prueba dilatoria. ¿Para qué sirve qué es la protesta? ¿Ante quién se protesta? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su finalidad? Repito, eso ustedes lo estudiaron el semestre anterior cuando vieron teoría general de la prueba. Pero como aquí estamos hablando del sumario y estamos hablando del periodo probatorio, es necesario recordar esas categorías. ¿Qué artículo va a leer, Cindy? Me indicó el 127. Va. De momento leámoslo de corrido. La primera lectura. Al regresar la otra lectura, lo voy a separar por 3 párrafos. Los párrafos que están separados, 3 comentarios. ¿Me explico? Sí. Va, comencemos. Artículo 127. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regulada del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protesta por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia, si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo el texto de la ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Desecharán en el momento de dictada la sentencia las pruebas que no ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Ese artículo lo estudió en su semestre anterior, ¿verdad, Cindy? Creo que es de los primeros. Creo que sí, tengo la idea. Bueno, le escuchamos. Lo primero me dijo que Lo que vamos a hacer es desglosar las premisas. en el primer párrafo sería que los jueces podrán rechazar los medios de prueba prohibidos por la ley. Los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Lo que está haciendo Cindy es volver a leer, no explicar. Perdón. Es la interpretación suya la que necesitamos. Si vamos a hablar de un medio de prueba prohibido por la ley, nos va a brindar un ejemplo. Nos va a brindar un ejemplo de uno notoriamente dilatorio. O quieren que les deje una tarea para que ustedes puedan contestar las principales interrogantes de esta norma. ¿Prefieren eso? Así ustedes estudian y dirigen su análisis sobre el que les voy a preguntar. Son preguntas de un artículo nada más, pero es un artículo muy importante. ¿Prefieren eso? Hoy estoy en una sesión espiritista, parece que no hay nadie. Por el Ya tiempo. me da pena. Sí, Bueno, sí, doctor. yo quisiera saber que hay seres Una humanos del tarea. otro lado. La tarea, doctor. Bueno, Sí, la la tarea. tarea y todas las respuestas están en el 127. Repito, todas las respuestas están en el 127. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, claro. Anotemos las preguntas. Y todas las respuestas son del 127, pero las preguntas. Primero, explique en qué consiste un medio de prueba prohibido por la ley. Y ahí ustedes no solo van a explicar su definición, sino que van a brindar un ejemplo de un medio prohibido por la ley. Número 2. Van a explicar qué es un medio de prueba dilatorio. Un medio de prueba dilatorio son los que tienden a entorpecer la marcha regular del proceso. Y van a brindar un ejemplo de un medio de prueba dilatorio que tiene por objeto entorpecer el trámite normal del proceso. Pregunta número 2. Pregunta número 3. La resolución que dictó el juez, por medio de la cual rechazó un medio de prueba prohibido por la ley, ¿es objeto de impugnación, de apelación? Dicho de otra forma, la resolución en la cual el juez rechazó un medio prohibido por la ley, ¿puedo apelarla? Sí o no, y tienen que argumentar por qué. Explique en qué consiste la protesta de inadmisibilidad sobre un medio de prueba. Señale ante quién se plantea esta protesta. ¿Cómo se plantea la protesta de inadmisibilidad de la prueba? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve
la protesta de inadmisibilidad de la prueba. O sea, no me la admitieron, yo la estoy protestando, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Explicar si los incidentes sobre la prueba suspenden el término probatorio. Sí, no y por qué. De conformidad con el último párrafo del 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, indique en qué consiste los sistemas de valoración de la prueba. Defina el sistema de valoración de la prueba denominado reglas de la sana crítica. Y la última pregunta, escriba cuáles son esas reglas de la sana crítica. Entonces hay una última más. Mencione cuál es el momento procesal para efectuar el razonamiento probatorio del método de valoración utilizado por el juez. ¿En qué acto procesal consta ese razonamiento? ¿En qué acto procesal consta el sistema de valoración utilizado? Beverly, ¿puede conectar su cámara? Sí, licenciado. ¿Qué opina de todas las preguntas de un precepto? Son muchas preguntas de un artículo. Sí, son bastantes, licenciado, Sí, pero creo pero que más son a la los, cantidad, ¿qué beneficio provoca esto? pues en lo personal siento que me va a ayudar a entender muchas cosas que tal vez por ahora no tengo muy bien definidas. Entonces, a la hora de empezar a investigar y analizar el artículo, creo que me va a ayudar bastante. Va. Antes de, no nos vamos a despedir si usted no me responde de todas las preguntas, 2, pero responde correctamente. Es decir, no voy a terminar la clase hasta que Beverly me responda 2. Le doy la libertad en este momento que escoja 2. Puede escoger las fáciles. Y ahí, si tienen la norma enfrente de usted, ¿qué dificultad hay, Beverly? Me Ninguna. pongo nerviosa. No, eso ya no me lo vuelvan a decir. Y nervios, ¿por qué? Tome un té de los nervios. Escoja 2 preguntas, las más fáciles. ¿Cuáles va a escoger? Ay, espérame, licenciado, que algunas no las confié Son completo. como 10 preguntas, entonces solo 2. Que yo no termino la clase si usted no me responde 2. Ah. No quiere decir que sus compañeros no tienen que trabajar todas. Pero ahorita solo vamos a hacer el ejercicio con 2. Les vamos a ayudar con 2. Bueno, Ricardo Boror, conectemos la cámara. Si Beverly no quiere, aquí no terminamos la clase si no me dan 2 respuestas. Beverly, pero ¿cómo es posible que no me diga una, aunque sea? Espérame, licenciado, que estoy leyendo. Ricardo Boror, Ricardo Antonio Boror de León. Y Ricardo Boror sacó buena nota, lo tienen que demostrar ahorita. Buenas noches, licenciado, dígame. Bueno, ¿sacaste buena nota, sí o no? Sí. Bueno, entonces te vas a demostrar que fue una nota por estudio y que no fue por ningún chivo. Responde una pregunta de las que dicté y Beverly tiene que responder una. Ya le quité una, pero Es que no Beverly no se logré va. apuntar toda, licenciado, la verdad, no logré apuntar. Joder, ¿y no estás en clase, pues? Voy de camino a mi casa ahorita todavía. ¿Y cómo vas a hacer para trabajar las preguntas? Ah, no, por eso, cuando llego pido copia. ¿Quién me pasa solo de ¿A las quién le preguntas? pedís copia? ¿Y también le pedís copia en el examen a esa persona? No, a nadie, licenciado, solo es de las preguntas. Bueno, entonces que te diga una Mónica y lo tienes que saber. Ok. Porque tenés el código a la mano.
Sí, sí, lo tengo en la mano. Bueno, entonces con el código vas a responder. Mónica, elija una fácil para que Ricardo la conteste. Escoja la más fácil y otra fácil, Beverly. Pero no vamos a pasar la noche entera por 2 preguntas. No, hombre. Licenciado, para mí la fácil es la primera. Pero es que Borón no sabe ni cuál es la primera, ni cuál es la última, ni cuál es la intermedia. Entonces, léale la pregunta despacio. Explique en qué consiste un medio de prueba prohibido por la ley. Un medio prohibido. No ejemplo, lo que está preguntando el docente es una definición. ¿En qué La siguiente consiste un pregunta medio es prohibido? ejemplo. Ah, ok. Sí, es que el ejemplo quizás sí lo tendría, pero un medio prohibido O sea que es sabes una- la que no te preguntó Mónica. un medio prohibido en una definición sería em, formas prohibidas de conseguir pruebas. Ahí está repitiendo la misma definición, eso se llama cacofonía. Un medio prohibido de ley es aquel medio prohibido por la ley, ahí no estás explicando. Formas que Por lo visto el ejercicio que dejé va a ser saludable. no, es que sí está muy bueno, sí lo escuché. Porque y está Ricardo, bueno. eso lo viste en Procesal Civil 1. Ricardo, yo me recuerdo que también fuiste mi alumno en obligaciones y negocio jurídico, sí, ¿ah? el Ah, cuarto bueno. semestre, el cuarto, civil 4. Sí me recuerdo. Ese Sí, tu así es. look de peinado es inconfundible. Entonces Bueno, sería, una definición podría ser como formas, ay Dios mío, es que ahí lo investigan. no sé Entonces, cómo formular. estoy verificando que las preguntas que les dejé, sí es indispensable que las trabajen. Bueno, Ricardo, buen viaje. Beverly, no nos despedimos si no me dice una. Ya Bueno, leyó licenciado. 20 veces todas, no puede No, ser. licenciado. Bueno, la tercera es sobre si Miren, volvemos a decirlo, Mónica, la primera, la segunda, la tercera, la décima, no les pongamos ahorita número, ahorita necesito, Ok. la pregunta es esta y la Muy bien. respuesta es esta. Pero yo Eh, no creo que por números se la sepan todos. no, la pregunta que usted dijo es sobre si la resolución que dictó el juez por ese medio. Perdone, se le escuchó, no se le entendió. Ay, Hablemos claro y Ok, despacio. ok. La pregunta que usted nos hizo fue sobre si la resolución que dictó el juez, por medio de la cual rechazó un medio de prueba prohibido por la ley, se puede apelar, y según el primer párrafo del artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice que no se pueden apelar. ¿Por qué? Y ese por qué no está en el artículo, ya viene su razonamiento. Ahí es cuando me voy a poner a pensar. Fácil es decir, no se puede apelar. Claro, no se puede apelar porque está ahí. Claro que no se puede porque está prohibido la apelación, pero hay una lógica y la lógica no lo dice la norma. Es cuando los pongo a pensar esa materia gris. ¿Por qué? Porque rechazó un medio de prueba prohibido por la ley, licenciado. No. Luis está levantando la mano. No. O sea que su respuesta fue buena en 50%. Luis, Clara. Bueno, ya es tardísimo. Voy a responder yo. Luis, ¿tiene la respuesta? No, licenciado. Bueno, con esto termino la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está estableciendo el juez no es apelable, pero establece la protesta. Y ahí sobre la protesta estoy estableciendo yo 3 preguntas específicas que ustedes van a investigar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego y ojalá Guatemala gane el día domingo. Adiós. Gracias, licenciado. Buenas noches, doctor. Licenciado. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, Liz.